Bueno, primero que nada quisiera agradecer a la Federación Argentina de Agrimensores y el Instituto de Formación Continua de dicha institución por la invitación y al coordinador, al subgerente Adrián Unger, que me propuso eh, presentar en esta Semana Nacional de la Agrimensura 2022. El tema que vamos a presentar es relacionado a los estudios ambientales utilizando escenas del satélite argentino SAOCOM. Como bien dijo el presentador, yo trabajo en BEN SA y en relación a eso, como hemos visto en el video de presentación inicial, BEN es una empresa de desarrollos tecnológicos con varias líneas de trabajo y en ese sentido me parece apropiado que Adrián cuente esa parte, así que me gustaría cederle la palabra para esta primera parte. Muchas gracias. Bien, gracias Guillermo. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos, así que vamos brevemente. Guille, si querés pasar de hoja. ¿Quiénes somos en BEN? Bueno, BEN es una empresa principalmente de la CONADE, con más de 13 años de experiencia en distintas ramas. En principio siempre son ramas de la industria aeroespacial y de alta tecnología, de alto valor agregado. Actualmente somos más de 400, no me acuerdo el número exacto, pero cerca de 450, un poco más, un poco menos, entre profesionales, técnicos y técnicas y, bueno, especialistas de todo tipo. Y, bueno, hay distintas ramas de negocios actualmente. Nuestro grupo en particular, asociado a la información SAOCOM, está bajo la gerencia de Segmento Terreno de Información Satelital, que opera en parte el segmento terreno de la CONAE, y por otro lado fue designado por la CONAE para distribuir mundialmente los productos de la constelación SAOCOM. Guille, si querés pasar de hoja. En parte, como brevísima introducción, la constelación SAOCOM consta de dos plataformas, de dos satélites gemelos, podemos decir, y tomando los dos satélites tiene un tiempo de revisita de 8 días, o sea, visitan en las mismas condiciones, visitan cada 8 días el mismo punto, con el mismo ángulo de mirada. Ambos satélites funcionan en la banda L, esto es algo específico de la tecnología radar, podemos decir, en particular de radiofrecuencia. ¿Y qué significa esto a nivel SAR, a nivel radar satelital? Bueno, en particular significa que el pulso electromagnético que sale desde cada uno de los satélites atraviesa la atmósfera, o sea que no es molestado por las condiciones meteorológicas, ni por la noche, digamos, le da lo mismo la noche y el día, o las condiciones meteorológicas, casi en su totalidad, y además penetra levemente el suelo. Esto probablemente ya lo hayan escuchado antes. Penetra levemente el suelo y el rebote de esta información permite tomar información que luego, por mediciones indirectas y algunas transformaciones y algoritmos, admite deducir la humedad del suelo, ¿no? Esto específicamente puede ser realizado potencialmente a nivel mundial. Hay distintas aplicaciones actualmente realizadas por la CONAE y nosotros vamos a hablar un poco más del lado de BEN. Guille además va a dar, como comentó, algún ejemplo específico relacionado a medio ambiente. Y a nivel productos y servicios, gracias Guille, fuertemente estamos comercializando a nivel mundial las escenas más
más crudas, de los productos más crudos que tiene Saucom. No es del todo correcto decir la palabra crudo, porque hay un estadio más crudo, pero el estadio más accesible para usuarios y usuarias promedio, digamos, lo que llamamos L1A, B, C y D, no voy a entrar en detalle. Esto se está haciendo a nivel mundial. Ofrecemos también servicios de monitoreo, digamos, no solo la venta de la materia prima, sino el servicio de monitoreo, o sea, que la constelación mire específicamente a un punto de la Tierra, con objetivos variables, con objetivos que, bueno, el cliente determina. Cabe decir que cuando digo cliente me estoy refiriendo a todos los interesados, interesadas que no estén cubiertos por el servicio que brinda la CONAE, ¿no? Que definitivamente brinda un servicio completo y de excelencia a todas las instituciones y empresas que tengan ya convenios previos. BEN se encarga de todo el sector comercial no atendido por la CONAE, de tal modo de generar una sinergia. Entonces, continuando, también proveemos lo que se llaman stacks corregistrados para el uso en estudios interferométricos. Guillermo, al final de esta presentación, va a describir brevemente estos servicios que son muy fuertes para nosotros, internamente en BEN, ofrecidos también a todo el mundo, y también una variación de estos mismos estudios a los que se le llaman estudios de detección de cambios para infraestructuras y algunas industrias específicas. Guille, si podés pasar, por favor, de página. Bueno, ya a nivel de aplicaciones, que no necesariamente esta lista que ven en pantalla son todos servicios que provee BEN, sí potencialmente los podría brindar. Estamos desarrollando algunos de ellos, pero voy a enumerar algunas aplicaciones más comunes y algunas otras muy interesantes que no necesariamente son comunes. Por ejemplo, dado que la banda L tiene capacidad de medición de humedad de suelo, tal como comenté antes, también sirve indirectamente para monitorear, bueno, indirectamente en algunos casos y directamente en otros, monitorear inundaciones y sequías, dado que es muy sensible a la presencia de humedad, incluso en saturación, ¿no? Que se genera una especie de espejo para la radiación, para el pulso electromagnético. Como dije antes, en los estudios basados en interferometría, se puede detectar el estado de salud de una infraestructura civil, por ejemplo. Por otro lado, por las mismas características de la banda L, es posible, con técnicas bastante avanzadas, esto sabemos que es una aplicación, actualmente no lo estamos brindando, se pueden detectar fugas de agua potable urbana subterránea, ¿no? Bajo las calles. Esto es un servicio de altísima tecnología y Saucom se está usando actualmente para eso también, en distintas partes del mundo. Por otro lado, bueno, mapas de humedad de suelo, que ya lo comenté. Dije quizás comente algo más, pero esto es definitivamente una de las especialidades máximas de la CONAE. Luego, monitoreo, por ejemplo, de explotación en minas a cielo abierto, o también dimensionamiento o cuantificación de la deformación de suelo para la industria de petróleo y gas. Y finalmente, como casi todo radar satelital, es muy fuerte, más allá de las longitudes de onda, un poco mejor, un poco peor, es bastante fuerte en detección de derrames de petróleo en el mar y la detección de barcos. Así que, si no me equivoco, a ver, Guille, si puedes pasar de página, en principio, como resumen general, ese sería más o menos las ideas que queríamos compartir para empezar. Y ahora le devuelvo la palabra a Guille, que va a comentar quizás cuestiones más específicas
e incluso más interesantes. Así que gracias, Guille, por invitarme a introducir la charla. Por favor, a vos, gracias, hermano. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta presentación de Venc. Como bien les había comentado Adrián hace unos minutos, el SAR, o radar de apertura sintética, montado en una plataforma satelital orbitando alrededor de la Tierra, nos permite obtener imágenes en esa longitud de onda, en este caso la banda L, que es la banda símil, la que utilizan los dispositivos GNSS, y la respuesta que se obtiene nos permite realizar diversos tipos de operaciones estadísticas y algebraicas sobre las escenas, con la cual podemos realizar clasificaciones, por ejemplo, clasificar el cultivo del suelo desnudo, clasificar zonas urbanizadas o no, o distintos, bueno, tipos de objetivos o target, como se dice en la jerga, sobre el suelo. Además, y en ese caso, interesante que el satélite de SAOCOM, mejor dicho, me corrijo, los sensores montados en la plataforma permiten penetrar la vegetación y, por ejemplo, eso sirve para detectar infraestructuras debajo de la vegetación. Como bien les comentaba también hace unos minutitos Adrián, el radar tiene una respuesta muy particular en relación a los cuerpos de agua, es algo que se llama reflexión especular, entonces eso hace que el píxel en ese área con agua se va a ver negro o cercano al color negro, ¿no? Como es el caso de esta manchita que vemos en esta imagen. Bueno, a partir de esa clasificación podemos determinar los tipos de cobertura y además, como el satélite tiene una interacción con el objetivo, podemos después definir esos tipos de cobertura. Es decir, tenemos una cobertura vegetal, bueno, pero es una cobertura vegetal, por ejemplo, forestal, arbustiva, cultivo, etc. Y como bien les comentaba, la dinámica de la mancha urbana. En la imagen que vemos en la derecha, vemos una zona petrolera, y los puntitos que se ven en colores cercanos al negro o al azul, serían los pozos, y lo demás es suelo desnudo. Interesante de estas dos imágenes que observamos, es que la imagen de la izquierda es blanco y negro, y la imagen de la derecha es en lo que se dice falso color, que se obtiene a partir de lo que es una combinación de las distintas bandas del sensor SAOCOM. ¿Y esto por qué? Porque el SAOCOM tiene polarización single, doble, bueno, en castellano sería simple, doble o cuádruple. O sea, que tiene más de una imagen, más de una observación en simultáneo. Entonces, estamos en presencia de más datos, con lo cual podemos hacer mayor cantidad de estudios y más complejos. Y casualmente, eso es el eje de esta presentación, la polarimetría. Las ondas electromagnéticas tienen una característica, y es que se le puede dar un sentido, y eso en la jerga se dice vertical, horizontal. Hay otras polarizaciones, pero no quiero entrar porque nos iríamos mucho del tema. Lo importante de esto es que el SAOCOM, al tener una polarización cuádruple, permite tener una combinación HH, es decir, horizontal, emite en horizontal, recibe en horizontal, HB, emite en horizontal, recibe en vertical, BH, que sería emitir en vertical, recibir en horizontal, y BB, que sería emitir en vertical y recibir en vertical. Y esto directamente tiene una importancia, porque, por ejemplo, las construcciones
tienen una respuesta muy particular para las polarizaciones HH y HB, en especial BB. Mientras que la vegetación, por ejemplo, tiene una respuesta particular en las cruzadas. O sea, las cruzadas es HB y BH. Y esto es porque hay rebotes que se dan de la señal en la vegetación. La imagen que estamos observando, como lo pueden ver en la presentación, es un producto SAOCOM, con todos los derechos reservados de CONAE, y es una laguna en la provincia de Santa Fe, cercanías del río Paraná, que es el que observamos en esta zona, distintos afluentes del río, afluentes contribuyentes. Bien, en esta slide que estamos observando en pantalla, vemos a la izquierda un arroyo, una región de interés, que sería la laguna y los contribuyentes a la misma, en una composición falso color a partir de imágenes en cuádruple polarización de imágenes SAOCOM. Importante, ahora que entramos en este tema, es la georreferenciación que tienen las imágenes SAOCOM, que además de estar caracterizada es muy buena. Cuando las comparemos los resultados de una época, por una época me refiero a un momento en el tiempo, respecto a otro nos vamos a dar cuenta que los resultados son muy buenos, tanto relativo como en absoluto. Y digo relativo en absoluto para hablar de la jerga topográfica agrimensuril. A partir de esa combinación polarimétrica y aplicando procesos de matemática de bandas, es decir, cálculos sobre los valores que tiene cada píxel, es que se pueden generar máscaras de la zona que, por ejemplo, tiene agua, como podemos observar en la imagen de la derecha. Es decir, con esta composición podemos observar que esto es una zona de la laguna, y a partir de esa matemática de bandas obtenemos la máscara de la zona. Y esto es muy importante porque estamos pudiendo determinar planimétricamente el perímetro del cuerpo de agua, y esto es muy interesante porque todos sabemos que las determinaciones, por ejemplo, de las líneas de Rivera son a partir de distintos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno hídrico, lógicamente, ¿no? por la característica de la línea de Rivera. Y los cambios que tienen y sus consecuencias jurídicas, con lo cual entraríamos en el campo de la agrimensura legal. Pero además de eso, como ustedes notarán, esto tiene una característica que nos permite analizar las variaciones de un fenómeno, como es por ejemplo el aporte que tiene un río en una zona o a nivel más general en una cuenca. Entonces, en relación a esta época, estamos hablando del 29 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Siempre tengo que hacer la cuenta. 29 de mayo del 2020, y en este segundo caso estamos viendo una del 24 de enero, febrero, marzo. Del 24 de marzo del año 2022. O sea que prácticamente podríamos decir 2 años. Y claramente observamos que hay una variación. Entonces, si nosotros analizamos ambas variaciones, nos vamos a encontrar, en este caso vemos las dos variaciones, pero en combinación polarimétrica. Ya visualmente podemos detectarlo, pero todavía no hemos definido ese perímetro, no hemos definido los cauces. Los vemos, pero no lo podemos todavía materializar en un dato, por ejemplo, raster, o en un dato vectorial. Entonces, aplicando este proceso de matemática de bandas y el enmascaramiento, podemos finalmente obtener planimétricamente los cauces
de los contribuyentes y el perímetro de la laguna. Es importante en esta instancia que se vea que esto que estamos aplicando en este caso, que es una máscara para una laguna del Paraná, lo podemos aplicar para diversos tipos de fenómenos climáticos ambientales, como bien había comentado, creo, la doctora Porcasi, en relación a cuerpos níveos, glaciares, sequías, y bueno, otros tipos de fenómenos diversos relacionados al clima y el medio ambiente. En relación a esto que les comentaba de la buena georreferenciación y el hecho de que las imágenes AOCOM tienen una georreferenciación, esto nos permite trabajar en distintas plataformas, como por ejemplo el software libre QGIS, que es un GIS, como bien lo indica su nombre, o el software Google Earth, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces voy a hacer un pequeño cambio a la aplicación y les voy a mostrar las mismas imágenes en QGIS, en Google. Y si yo, a ver, tendría que apagar, claro, esta es la que tengo que bajar. Si yo bajo la transparencia de una, puedo ver cómo va variando entre un periodo y otro la laguna y los contribuyentes. Y como bien les comentaba, en relación a la georreferenciación, fíjense que la coincidencia es muy buena, y estamos hablando de una resolución espacial que Adrián se lo había comentado, que es de 10 metros por píxel. O sea que los resultados no solamente son muy interesantes en cuanto al contenido de lo que aprecia, sino a las métricas propias, como lo son la georreferenciación. Bien, y dicho esto, voy a volver a la presentación, creo que se hace, sí, perfecto. Y voy a pasar a comentarles la tercera parte de esta presentación, que consiste en comentarles algunos otros desarrollos que se pueden hacer o que nosotros trabajamos en PENC. En la imagen de la izquierda se puede observar una imagen SAOCOM en combinación polarimétrica de las bandas. Si bien es un falso color, podríamos decir, porque no es un RGB, podemos observar que el agua claramente se ve en los tonos del azul, y la tierra o el suelo en tonos del marrón, como naturalmente es el color del suelo en esa zona. Y las pequeñas manchitas blancas que se observan son los barcos, porque por la geometría de los barcos y el material con lo que se construye, es decir, el metal, tienen una respuesta muy particular en las longitudes de onda radar. Bueno, eso lo vemos en las películas cuando vemos que el radar busca un submarino, un barco, un avión, bueno, etc. En relación a los incendios, el radar, y especialmente el SAOCOM, tiene aplicaciones muy interesantes, no solamente para la clasificación de un área quemada, sino zonas de potencial riesgo de incendio, que eso de hecho es una línea de investigación de Juan Argañarás en el Instituto Gulich, y un increíble producto que ha desarrollado la CONAE y por lo tanto la Argentina, que es el mapa de humedad del suelo, el cual es obtenido a partir de una serie de algoritmos, y que se puede generar gracias a esta característica interesante que les comentaba Adrián, que es la penetración de la banda L en el suelo. Y otra línea de trabajo muy interesante es la de un chico que hizo la maestría en la MAIE en el Instituto Gulich, que es estudios de salinidad primaria y secundaria
Y fíjense lo interesante de esto, las variaciones de agua en una cuenca van a generar variaciones en la salinidad. Entonces, podemos observar cómo se interrelacionan los fenómenos y además de estar interrelacionados, lo podemos analizar y inclusive lo podemos cuantificar con nuestro satélite argentino SAOCOM. Y en relación al área en particular, aunque como somos un equipo multidisciplinario en la Oficina de Servicios Basados en Información Satelital, en particular yo trabajo en el área de interferometría, y la interferometría INSAR es interferometría mediante radar de apertura sintética. Nos permite obtener tres productos principales con los cuales es posible obtener datos directos o indirectos sobre esos productos principales, que son la imagen de coherencia, el producto INSAR clásico, que es el modelo de elevación del terreno, y mediante la interferometría diferencial, que consiste en la resta de la fase o la contribución, podríamos decir, de la topografía, podemos obtener el desplazamiento del suelo, y eso nos permite determinar la variación altimétrica de obras civiles, volcanes, cuencas hídricas y petroleras, así como otros. Bien, y me gustaría arrancar ahora comentando algo sobre lo que es esto de la coherencia. La coherencia, en términos matemáticos, es una fórmula bastante compleja, divertida, ¿sí? Un poco difícil, pero divertida. Y lo que nos permite calcular la coherencia es qué tan similar es el dato, el target, el objetivo en un píxel en un momento determinado respecto a otro, es decir, entre la primera adquisición y la segunda adquisición, la que nosotros en la jerga llamamos reference y secondary. Originalmente otro término era master y esclava, pero preferimos reference y secondary. Y bueno, al tener un dato, que es la coherencia, que nos permite conocer qué tan parecido era algo, nos permite analizar si hay un cambio en la cobertura. Por cambio de cobertura me refiero a, por ejemplo, no había una casa y posteriormente hay una casa. O, por ejemplo, un cambio en la vegetación. Es decir, si tenemos una imagen que es obtenida en verano y otra que es obtenida en invierno, vamos a notar que en la zona donde hay vegetación va a haber un gran cambio, es decir, manchas de colores más oscuros, y en la zona donde el suelo está siempre desnudo o ya hay construcciones, como por ejemplo una zona de mancha urbana, vamos a ver exactamente igual, es decir, con valores altos de coherencia. Eso como la característica propia de la coherencia como un uso. A su vez, la coherencia es un dato que se utiliza para pesar los píxeles en los interferogramas, que son los dos elementos que observamos aquí. Estos son los productos, mejor dicho, este es el DEM y este es el mapa de desplazamiento, pero el producto anterior, que son los interferogramas, pesan los valores de los píxeles a partir de justamente la imagen de coherencia. Entonces, podemos decir que la coherencia tiene una utilidad en sí misma y además tiene una utilidad para los demás productos, para el DEM y para el mapa de desplazamiento. Además, y como sabrán, un DEM tiene infinidad de usos, no solamente usos topográficos, sino que también para comunicaciones, por ejemplo, para determinar la ubicación de antenas de comunicación, o para determinar el comportamiento de las cuencas hídricas. Y hay una pregunta
que muchas veces me han hecho, y es, bueno, pero si ya hay DEM SRTM, hay DEM de otras misiones satelitales, y si bien es cierto que hay otros, un DEM en una zona vegetada con un sensor en banda L tendrá mucho más representatividad debido a que tiene una penetración en la vegetación. Eso como una característica propia de la longitud del sensor. Pero además es interesante el hecho de que estamos hablando de un DEM que tendrá una resolución de píxel de 10 metros. Y respecto al tercer producto, que es el que observamos a la derecha, el DINSAR, de desplazamiento, es un producto sumamente interesante porque nos permite obtener mediciones de la variación altimétrica en el orden centimétrico y subcentimétrico. Y esto no es algo menor, porque los que hemos trabajamos, en su mayoría agrimensores, en la parte de topografía, geodesia, fotogrametría y otras áreas relacionadas a las mediciones, sabemos que las mediciones absolutas y relativas y la determinación de las elipses de error y la disminución de las mismas requiere no solamente de instrumentales muy precisos, sino que de metodologías muy particulares y hasta me atrevería a decir muy estrictas y difíciles de poder aplicar, y en este caso estamos obteniendo un producto con una precisión y una caracterización en sus métricas muy bueno, con valores muy precisos y de inmensas áreas a un costo que, si uno lo traduce en la logística y en un relevamiento de un área enorme, se vuelve mucho más competitivo en términos no solamente técnicos, sino que en términos económicos. Así que, bueno, eso ha sido todo para esta presentación. Traté de no ahondar tanto en los conceptos tan técnicos, sino más bien en las aplicaciones. Nuevamente quisiera agradecer a la FADA, al Instituto de Formación Continua, a ustedes, los participantes, por estar aquí esta tarde para participar en esta presentación, a Adrián por darme la posibilidad de esta disertación, y me gustaría dar la posibilidad, si es que hay, de abordar alguna pregunta, consulta, sugerencia o cualquier otra interacción que resulta muy interesante y muy positiva para esta presentación. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, agrimensor O'Connor, ingeniero Unger. Llegan muchísimas felicitaciones, agradecimientos. Desde República Dominicana lo felicitan, agradecen a los agrimensores e ingenieros argentinos por dar la posibilidad de conocer esas actividades y contactar el nivel de profesionalidad de los agrimensores e ingenieros O'Connor y Unger. Saludos de Jorge Quesada desde República Dominicana. Llegan muchísimas felicitaciones, también algunas consultas. Si le parece, agrimensor o ingeniero, se las voy leyendo. Por favor. Hay una que dice lo siguiente: las imágenes SAOCOM 1A y 1B, de acuerdo a las aplicaciones mencionadas, por ejemplo, monitoreo de infraestructura urbana, ¿se podría estudiar movimientos de tipo solevamientos o subsidencia en edificios a pesar de que la banda L tiene una longitud de 30 centímetros? Bien, bueno, qué linda pregunta. En la longitud de onda del sensor, que si mal no recuerdo, Adrián, creo que es 0,235 de metro, eso es la longitud de onda de la señal, pero la apreciación de la diferencia del cambio en la altura es mucho menor que esos 23 centímetros. Justamente esta mañana lo estábamos calculando y estamos en el orden del 0,98 de centímetro
como valor teórico de medición. Es decir, sí. Déjame, perdón que te interrumpa, déjame agregar Dale, algo. dale, por favor, sí. Sumado. Porque ya sabes que me pongo muy técnico. No, pero no es por eso, que en realidad iba a agregar un plano para que, digamos, los oyentes y las oyentes agreguen, digamos, que la resolución, ¿no? La resolución misma de las escenas AOCOM. En principio, la mejor resolución son 10 metros, así que eso también podría funcionar como limitante si estamos pensando en edificios individuales, ¿no? Entonces, por un lado, estaba lo que iba a comentar Guillermo, lo que llegó a comentar Guillermo, quizás un poco a medias porque lo interrumpí, pero me quería apurar a, no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas y respuestas, a agregar la noción de resolución espacial o planimétrica, como otra manera de entenderlo, que digo para no apegarse a la idea de que uno podría estar midiendo edificios individuales también, ¿no? Sino más quizás zonas. Perdón, Guillermo, sí, seguí contemplando esto, pero está bueno que se agregue también esta noción para no generar una idea de edificios individuales, ¿no? Claro. Sí, tal cual, gracias, Armando. Sí, como bien les comentaba Adrián, la resolución del SAOCOM planimétrica es de 10 metros, entonces analizar un edificio individualmente, bueno, a menos que sea un edificio enorme, ¿no? Mucho mayor al píxel, por eso hay una instancia que es la resolución planimétrica y la capacidad de apreciación o resolución altimétrica de la variación en la altura. Ahora, como respecto a la pregunta general, si se puede estudiar en áreas urbanas el solevamiento, la subsidencia, sí, de hecho nosotros estamos trabajando justamente en proyectos de ese tipo, en análisis de la infraestructura y sus cambios en el tiempo a partir de, por ejemplo, cambios geofísicos, como por ejemplo el cambio en el aporte de una cuenca, que por lo tanto modifica la altura en zonas urbanizadas. Así que bueno, espero que entre los dos hayamos podido alcanzar el objetivo de la pregunta. Entiendo que sí, llegan también otras felicitaciones, algunas desde México, que plantean que quieren hacer patente la importancia de trabajar en un marco de referencia única y que todo esté bien referenciado, como usted así lo mencionó en su exposición. No sé si quería hacer algún comentario sobre los sistemas de referencia. Sí, qué excelente. Gracias al hermano mexicano por esa pregunta, y que no sé si diría que una pregunta, sino más bien un aporte. Nosotros en BEN tendemos justamente a identificar muy claramente los sistemas y marcos de referencia utilizados en las imágenes, a normalizar los datos para que no haya confusiones o para que no haya cambios, a pesar de que sabemos que los software nos permiten hacer las transformaciones o conversiones respectivas, pero sí hacemos mucho hincapié en esto que decía nuestro hermano mexicano, nuestro colega, de tener bien en claro y normalizar el uso, además de compartir eso, no solamente con el usuario o el cliente, sino como una forma de promover el conocimiento en lo que hace a los aspectos geodésicos y la georreferenciación que tienen los datos a partir de esas características de un sistema de referencia geodésico. Guillermo, ¿sabés qué? Sí. Leyendo los comentarios, estimo, si es que tenemos un minuto más, por lo menos. Sí, por favor, tienen todo el tiempo que gusten, Adrián, por favor. Buenísimo, muchas gracias. No, estaba viendo que hay gente que no, o quizás nadie, que no llegó a compartirse el Google Earth cuando mostraste. Bien. Así que probablemente eso ocurrió para toda la audiencia.
quizás si tenés un minutito, podés intentarlo de vuelta. Así eso no queda pendiente. Ahí se alcanza a ver Va a tener Agrimensor que descompartir su pantalla y compartirla nuevamente. Ah, ya me doy cuenta, porque yo puse compartir. Perdón al administrador, al presentador y perdón a la audiencia. Claro, yo pensé compartir la presentación. Este es el software Google Earth y aquí podemos observar la misma imagen que vimos antes, como una imagen plana me refiero a una imagen, una matriz con un píxel 00, 01, 10 y así sucesivamente, y la vemos con una georreferencia. Entonces, pueden observar que la imagen está correctamente georreferenciada en la zona correspondiente, y como pueden ver, cuando hacemos una transparencia, vemos que la georreferenciación es excelente. Esto es algo que me parece muy bueno charlar sobre esto, y en ese sentido reconocer el trabajo de los técnicos y científicos de CONAE, que trabajan muchísimo para que las métricas de las escenas SAOCOM sean correctas, no solamente, como les comentaba, en el dato propio radar, sino que además en su georreferenciación. Como les comentaba recién, si yo hago una transparencia, pueden observar que los datos están claramente muy bien referenciados en términos relativos, es decir, una imagen con otra. Y si hago una transparencia de ambas, pueden observar que la ubicación en términos absolutos es excelente. Eso, Adrián, era lo que me querías comentar, ¿verdad? Sí, gracias, Guille. No, Norman. Bueno, no sé si hay más preguntas o alguna consulta, sugerencia, etcétera. No hemos recibido nuevas preguntas, Agrimensor. Sí, muchísimos comentarios y felicitaciones por la exposición desde distintas provincias de Argentina y también desde distintos países de Latinoamérica. Sí nos han preguntado también, lo mismo que ocurrió con presentaciones anteriores, si es factible que desde BEN puedan poner a disposición las diapositivas que utilizaron, por supuesto transformadas en PDF, solo como una fuente de información, para que sirva de consulta de quienes han presenciado su disertación, que también quedará subida al canal de YouTube, por supuesto. Sí, definitivamente podemos compartirla. Quizás retocamos algunos detalles para mejor, no sacar, sino para mejor, algunos detallitos más que quedan en el plano oral, ¿no? que Guillermo comentó. Quizás agregamos algunas ideas para que sea autocontenida y la enviamos. Va a ser un gusto. Bien, perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, incluso si quieren agregar algún tipo de información tipo links de interés o algún otro sitio donde ustedes consideren que los participantes puedan acceder a información relevante, también podemos compartirla en una carpeta. Estamos armando una carpeta de Drive con las distintas presentaciones para que queden a disposición de todos y todas. Bueno, finalmente me gustaría comentar algunas cositas, obviamente a disposición para cualquier consulta. Adrián, ¿le podremos dejar el mail después del área? ¿Te parece en el chat? Igual en el PDF les va a llegar la información, así que como perfecto. Prefieran, va a estar bien, pero en el PDF va a estar. Así que... Y totalmente invitados realmente a consultas, sugerencias, propuestas, inquietudes, todo siempre es bienvenido, y la construcción del conocimiento colectivo siempre es beneficioso. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos y lo mejor en esta Semana Nacional de la Agrimensura.